En Estados Unidos, todo parece posible, pero nada es gratis. Cada rascacielos, cada mansión, cada idea convertida en imperio, lleva detrás una mente que pagó un precio, y no siempre con dinero. El país que enseñó al mundo a soñar en grande, también enseñó lo que cuesta hacerlo. Aquí, la ambición no es un defecto, es una religión. Los estadounidenses creen que pueden reinventarse, y muchas veces lo logran. Pero entre el brillo de Silicon Valley y las sombras de Wall Street, se esconde una verdad que nadie quiere admitir. El sueño americano es real, pero exige sacrificios mentales que pocos están dispuestos a soportar. No se trata de suerte, se trata de resistencia, de obsesión, de una cultura que glorifica el éxito, pero no perdona el fracaso. El resto del mundo ve el resultado: tecnología, riqueza, libertad. Pero dentro del sistema, la pregunta es otra. ¿Cuánto cuesta vivir soñando tan alto? Estados Unidos no es solo una economía, es una idea colectiva, que cualquiera, venga de donde venga, puede construir su fortuna si tiene la mentalidad correcta. Y aunque esa idea cambió el mundo, también lo distorsionó. Porque detrás del "Yes, you can" hay una presión constante por rendir, por producir, por ser más. Una sociedad donde el valor de una persona se mide por lo que logra y donde la libertad muchas veces significa estar solo frente a tus decisiones. Pero si hay algo que los estadounidenses dominan, es la capacidad de crear riqueza desde la imaginación. Convierten ideas en capital, problemas en negocios y fracasos en lecciones de marketing. Mientras Europa perfecciona lo que ya existe, Estados Unidos se lanza a crear lo que aún no existe. Y esa mentalidad, riesgo sobre estabilidad, visión sobre miedo, es lo que lo convirtió en el epicentro de la innovación mundial. En este video exploraremos esa mentalidad, cómo se forjó, qué la alimenta y qué precio psicológico y social se paga por mantenerla viva. Porque detrás de cada historia de éxito hay una mente que tuvo que aprender a sostener el peso del sueño americano. El sueño americano nació mucho antes de que alguien lo nombrara. No fue una campaña, ni una ley, ni una idea vendida en televisión. Fue una sensación colectiva, la de creer que, sin importar quién seas, puedes construir tu destino. En un continente nuevo, con historia por escribir, esa creencia se convirtió en el motor que movería no solo una nación, sino el imaginario de todo el planeta. Y aunque el mundo entero repite que la libertad fue su cuna, en realidad fue la ambición. Estados Unidos no se formó con tranquilidad, sino con hambre. Hambre de tierra, de progreso, de oportunidad. Millones llegaron buscando un lugar donde el esfuerzo valiera más que el apellido. Y durante un tiempo, esa promesa fue cierta. El trabajo duro daba resultados. La mente determinada abría caminos. Las manos construían lo que los sueños imaginaban. Así nació una de las culturas más productivas y contradictorias de la historia, una nación obsesionada con la idea de que el éxito personal es una prueba moral. En el corazón de esa mentalidad está el mensaje: si no triunfas, es porque no lo intentas lo suficiente. Una idea poderosa y peligrosa a la vez, porque empuja a millones a superarse, pero también condena al que se detiene. Y cuando una cultura entera se organiza alrededor de la competencia, el descanso se convierte en culpa y la duda en pecado. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos convirtió esa creencia en sistema. La libertad se transformó en mercado, el sueño en producto, el esfuerzo en mercancía. Y sin darse cuenta, el país que nació para liberar a las personas del control terminó creando una estructura donde el control se ejerce de otra manera, a través del deseo. Todo comenzó con una promesa. Después de las guerras y la Gran Depresión, el país necesitaba volver a creer en sí mismo. Y lo hizo con una frase: American Dream. La publicidad, el cine, la prensa y la política unieron fuerzas para construir un relato perfecto. Una familia sonriente, una casa con jardín, un coche nuevo cada pocos años, un futuro mejor para los hijos. Esa imagen se convirtió en el estándar emocional del éxito. Pero detrás de esa imagen se escondía un engranaje implacable: la economía del crédito. Para mantener vivo el sueño, la gente debía seguir comprando,
Y para seguir comprando, debías seguir trabajando. Lo que parecía una promesa de libertad se transformó en una cadena invisible. El sistema no te obliga a obedecer, te enseña a desear. Y cuando el deseo se convierte en necesidad, el control ya no necesita cadenas. Ese fue el golpe maestro de la mentalidad americana. Lograr que la gente persiga voluntariamente su propia presión. Nadie te lo impone, tú mismo lo eliges. Nadie te ordena competir, pero lo haces igual. Nadie te obliga a trabajar 12 horas, pero sientes que descansar es fracasar. Así se construyó el sistema más poderoso del mundo. No sobre el miedo, sino sobre la ilusión. Una ilusión brillante, motivadora, contagiosa. Una que empuja a millones a levantarse cada mañana con la convicción de que pueden lograrlo todo, aunque pocos lo consigan realmente. Pero eso no es un error del sistema, es su diseño, porque no necesita que todos ganen, solo que todos crean que pueden hacerlo. Esa creencia mantiene viva la rueda. En las fábricas el mensaje era simple: produce más, gana más. En las oficinas, sé el mejor. En las universidades, debes destacar. Y en la publicidad, mereces más. Todo estaba alineado con una sola idea: el progreso individual como deber moral. La riqueza se convirtió en símbolo de virtud, la pobreza en falta de carácter. El éxito dejó de ser una meta y se volvió identidad. Y en el proceso la gente dejó de preguntarse quién era para concentrarse en lo que hacía. El resultado fue una sociedad vibrante, dinámica, creativa, pero también profundamente ansiosa. El éxito no es una posibilidad, es una obligación. Y cuando el triunfo se convierte en religión, el fracaso es un pecado imperdonable. Esa mentalidad, llevada al extremo, produjo lo mejor y lo peor de la civilización moderna. De ella nacieron los inventores, los visionarios, los genios del emprendimiento y también las crisis financieras, la sobreexplotación y el vacío emocional de quienes después de alcanzar todo, descubren que aún no se sienten completos. El sueño americano fue el primer experimento global de ingeniería mental masiva. Un experimento que demostró que la economía puede moldear la psicología y que el deseo puede ser más eficaz que la ley. Porque el dinero en Estados Unidos no es solo medio, es identidad. No se busca para vivir, se vive para buscarlo. Esa energía constante por superarse convirtió a la nación en una potencia. Mientras otros países pensaban en siglos, Estados Unidos pensaba en oportunidades. Mientras los europeos medían el riesgo, los americanos lo convertían en virtud. Mientras el resto del mundo trabajaba para conservar, ellos trabajaban para conquistar. Pero la conquista no era solo territorial, era mental. Cada industria, cada avance, cada nuevo sueño se sostenía sobre una misma raíz: la creencia de que el futuro puede fabricarse. Y esa creencia, multiplicada por millones de mentes, creó el motor económico más veloz del planeta. Pero toda velocidad tiene un precio. La misma energía que impulsa el progreso genera agotamiento. La misma ambición que crea riqueza destruye equilibrio. Y cuando la mente vive permanentemente en modo conquista, llega un momento en que no sabe detenerse. En ese punto el sueño americano deja de ser inspiración y se convierte en trampa. Una trampa elegante, brillante, llena de oportunidades, pero sin salida para quien confunde el valor con la productividad. El sistema aprendió a recompensar al que no se detiene, al que siempre busca más, al que se reinventa sin parar, pero no enseñó a nadie a detenerse, ni a disfrutar, ni a medir el costo emocional del éxito. Esa omisión silenciosa es el precio real del sueño americano. Una nación entera construida sobre la idea de que puedes ser todo, pero sin explicarte cómo seguir siendo tú mientras lo haces. El resultado es una sociedad vibrante, dinámica, creativa, pero también profundamente ansiosa. El éxito no es una posibilidad, es una obligación. Y cuando el triunfo se convierte en religión, el fracaso es un pecado imperdonable. Esa mentalidad, llevada al extremo, produjo lo mejor y lo peor de la civilización moderna. De ella nacieron los inventores, los visionarios, los genios del emprendimiento y también las crisis financieras, la sobreexplotación y el vacío emocional de quienes, después de alcanzar todo, descubren que aún no se sienten completos.
El sueño americano fue el primer experimento global de ingeniería mental masiva. Un experimento que demostró que la economía puede moldear la psicología y que el deseo puede ser más eficaz que la ley. Porque el dinero en Estados Unidos no es solo medio, es identidad. No se busca para vivir, se vive para buscarlo. Esa energía constante por superarse convirtió a la nación en una potencia. Mientras otros países pensaban en siglos, Estados Unidos pensaba en oportunidades. Mientras los europeos medían el riesgo, los americanos lo convertían en virtud. Mientras el resto del mundo trabajaba para conservar, ellos trabajaban para conquistar. Pero la conquista no era solo territorial, era mental. Cada industria, cada avance, cada nuevo sueño se sostenía sobre una misma raíz, la creencia de que el futuro puede fabricarse. Y esa creencia, multiplicada por millones de mentes, creó el motor económico más veloz del planeta. Pero toda velocidad tiene un precio. La misma energía que impulsa el progreso genera agotamiento. La misma ambición que crea riqueza destruye equilibrio. Y cuando la mente vive permanentemente en modo conquista, llega un momento en que no sabe detenerse. En ese punto el sueño americano deja de ser inspiración y se convierte en trampa. Una trampa elegante, brillante, llena de oportunidades, pero sin salida para quien confunde el valor con la productividad. El sistema aprendió a recompensar al que no se detiene, al que siempre busca más, al que se reinventa sin parar, pero no enseñó a nadie a detenerse, ni a disfrutar, ni a medir el costo emocional del éxito. Esa omisión silenciosa es el precio real del sueño americano. Una nación entera construida sobre la idea de que puedes ser todo, pero sin explicarte cómo seguir siendo tú mientras lo haces. El resultado es una sociedad de mentes brillantes y corazones cansados, de empresarios millonarios que no saben dormir, de genios que se pierden en su propio reflejo, y de millones de personas que viven comparándose con una ilusión diseñada para no alcanzarse nunca. El sueño americano funciona porque promete libertad, pero se sostiene en la comparación. Si todos fueran libres al mismo nivel, el sistema colapsaría. Necesita ganadores y perdedores, héroes y espectadores, ídolos y consumidores. Es un teatro donde el guión siempre se repite. Tú puedes ser el próximo, pero no aún. Y esa promesa infinita mantiene viva la economía, el deseo y la frustración. Una trinidad que hace funcionar todo. Pero lo fascinante es que dentro de ese caos sigue existiendo la esperanza. Porque aunque el sistema se base en el deseo, también enseña algo invaluable, que las ideas valen, que un pensamiento puede cambiar el mundo, que una mente decidida puede crear realidades. Esa dualidad, ambición y vacío, creación y agotamiento, Es lo que hace única la mentalidad americana, porque detrás de cada historia de exceso hay otra de resiliencia. Detrás de cada caída, alguien que vuelve a empezar. Y es ahí donde reside su fuerza, en la capacidad de reinventarse, de convertir cada error en oportunidad, cada quiebra en un nuevo comienzo. El sueño americano no es solo una promesa económica, es una estructura mental que combina fe, riesgo y ego. Fe en la posibilidad, riesgo como gasolina, ego como combustible del movimiento. Pero cuando el ego se apaga y la fe se agota, queda lo más difícil, sostenerse. Porque en un país donde todo gira en torno al éxito, la estabilidad no es rentable. Y esa es la paradoja final. El sistema más poderoso del mundo se mantiene en pie precisamente porque nunca permite que nadie se sienta satisfecho. El deseo es eterno, la conquista infinita, el sueño inacabable. Y sin embargo, ahí mismo está la enseñanza. Quien logra usar esa energía sin dejarse consumir, descubre el secreto que muy pocos entienden. Que el verdadero sueño americano no es tener más, sino saber cuándo basta. Estados Unidos no solo construyó una economía, construyó una forma de pensar que convirtió el riesgo en virtud. En la mayor parte del mundo, arriesgar se asocia al peligro, a la pérdida, al miedo. Pero en América, arriesgar es una demostración de fe. Fe en ti mismo, en la idea, en el sistema. Y aunque a veces esa fe roza la locura, es la que levantó ciudades, empresas y fortunas que nadie creía posibles. La historia americana se puede contar como una sucesión de apuestas.
Apuestas contra la lógica, contra el tiempo y muchas veces contra el sentido común. Desde los colonos que cruzaron el Atlántico en busca de un futuro que no existía, hasta los fundadores de las grandes tecnológicas que apostaron todo en un garaje, la esencia es la misma. La creencia de que el futuro se fabrica, no se espera. En Europa el riesgo se calcula, en América se celebra. Y esa diferencia cultural explica buena parte del mapa del poder actual. Mientras otras naciones se preocupan por preservar lo conseguido, Estados Unidos se obsesiona con reinventarse. La estabilidad no es el objetivo, es el enemigo, porque si algo define a la mente americana es la incomodidad con lo quieto. El movimiento es progreso, la quietud es fracaso. Por eso la palabra risk en inglés tiene una connotación casi heroica. Quien arriesga no es un loco, es un pionero. En una cultura que glorifica al ganador, perder forma parte del proceso. El fracaso no se esconde, se exhibe como prueba de que lo intentaste. Fail fast, fail better, dicen los empresarios de Silicon Valley. Falla rápido, falla mejor. Porque en un sistema que vive de la innovación, no arriesgar es el mayor error. Esa mentalidad se cultiva desde la infancia. Los niños crecen escuchando historias de emprendedores que empezaron desde cero, de soñadores que se enfrentaron al sistema, de individuos que crearon algo de la nada. No importa tanto el resultado como el coraje de intentarlo. La sociedad entera refuerza ese mensaje. Los valientes no esperan permiso. Esa narrativa crea un tipo de energía única, una energía que convierte la incertidumbre en gasolina. En América, el miedo no paraliza, empuja. Y esa es la razón por la que el país ha liderado la mayoría de revoluciones industriales y tecnológicas de los últimos 2 siglos, porque mientras otros analizan, ellos actúan. El riesgo para un americano no es una amenaza, es una prueba de fe. Si tienes miedo, es señal de que vas por buen camino. Esa lógica, tan simple y tan peligrosa, ha construido imperios y también los ha destruido. Pero en ambos casos el motor es el mismo. La creencia de que nada grande se logra sin arriesgarlo todo. Henry Ford apostó contra los bancos cuando todos le dijeron que su idea era imposible. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de encender una bombilla. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa antes de revolucionar la tecnología mundial. Elon Musk puso todo su dinero en Tesla cuando estaba al borde de la quiebra, sabiendo que si fallaba, lo perdería todo. Ninguno de ellos jugaba seguro. Ninguno buscaba estabilidad. Todos entendían que el riesgo no es un obstáculo, es el precio de la innovación. Pero lo más interesante es que esa mentalidad no pertenece solo a los grandes nombres, está en el ADN colectivo. Desde el inmigrante que abre un restaurante en una ciudad desconocida, hasta el artista que vive de su música en la calle, todos están atravesados por la misma idea: si no arriesgas, ya has perdido. El sistema americano refuerza ese mensaje en todos sus niveles. Las universidades, las empresas, los medios de comunicación, todos repiten el mismo mantra: take the leap, da el salto, porque el miedo no desaparece, se atraviesa, y cada vez que alguien lo hace, el sistema se alimenta. Pero esa glorificación del riesgo también tiene un lado oscuro. Cuando una cultura entera se construye sobre la idea de que el éxito solo llega al que se lanza sin red, la presión por hacerlo se vuelve insoportable. Millones viven sintiendo que si no están apostando, están quedándose atrás, que si no están intentando algo nuevo, están fallando. Y eso crea una ansiedad colectiva tan potente como su ambición. El riesgo se vuelve adicción. La dopamina del movimiento reemplaza la paz del equilibrio. Lo que empezó como libertad termina siendo exigencia, porque en América el éxito no solo se admira, se exige. Y cuando se exige ganar, el riesgo deja de ser elección y se convierte en deber. Wall Street es el ejemplo perfecto de esa mentalidad convertida en sistema. Cada segundo, miles de decisiones basadas en riesgo se ejecutan como si fueran actos de fe. Los corredores de bolsa no solo mueven dinero, mueven esperanza, esperanza de ganarlo todo en una jugada. En ese entorno, la adrenalina es religión. Y la línea entre el genio y el desastre es tan delgada que a veces solo se nota después del colapso. La crisis de 2008 fue eso, el exceso del riesgo convertido en catástrofe. Una nación que había aprendido a apostar descubrió que también podía perderlo todo. Y sin embargo, después del derrumbe, el sistema no cambió su mentalidad, se reconstruyó con la misma energía. Porque el riesgo, aunque duela,
sigue siendo el motor que los mueve. Esa capacidad de levantarse después del desastre es su mayor virtud y su mayor trampa. Virtud porque demuestra una resiliencia mental admirable. Trampa porque impide detenerse a reflexionar. La consigna es clara. Keep moving. Sigue moviéndote, aunque no sepas hacia dónde. El riesgo se ha convertido en identidad nacional. No es solo un componente económico, es espiritual. En Estados Unidos, el éxito es una fe colectiva y el riesgo, su rito. Cada startup, cada negocio, cada idea que nace allí lleva impresa la marca del intento. Y esa voluntad de intentar una y otra vez, incluso cuando parece imposible, es lo que sigue alimentando su poder. Pero hay algo que pocos notan. El riesgo americano no se basa en azar, sino en cálculo emocional. No es valentía ciega, es confianza aprendida. Una confianza construida sobre siglos de historias que enseñan que quien se lanza puede caer, pero quien no lo hace jamás volará. Esa narrativa produce individuos dispuestos a enfrentar la incertidumbre con un tipo de serenidad que solo da el entrenamiento cultural. Sin embargo, esa misma mentalidad también destruye a muchos, porque cuando la apuesta sale mal, el sistema no te abraza, te olvida. En un entorno donde el éxito define tu valor, caer es desaparecer. Y esa soledad silenciosa es el precio que se paga por vivir en una cultura que idolatra la victoria, pero desprecia la pausa. El riesgo en América no termina cuando ganas, empieza ahí. Porque después de alcanzar la cima, el miedo cambia de forma. Ya no temes perder, temes no poder mantenerte. Y mantener el éxito requiere un nivel de energía mental que roza la locura. La mente se convierte en un campo de batalla entre la ambición y la fatiga. En Silicon Valley, en Wall Street, en Hollywood, la historia es la misma. Genios que tocan el cielo y se queman con la misma intensidad. El sistema no castiga el exceso, lo aplaude, hasta que colapsa. Y cuando lo hace, la rueda sigue girando, buscando nuevos soñadores dispuestos a arriesgarlo todo. Pero hay algo profundamente admirable en todo esto, porque a pesar de las caídas, a pesar del caos, Estados Unidos sigue siendo la tierra donde la gente se atreve, donde el miedo se enfrenta, no se evita, donde el riesgo no se esconde bajo estadísticas, se abraza como destino. Esa energía crea el tipo de personas que cambian el curso de la historia. La mentalidad americana entiende algo que muchos olvidan. La seguridad es una ilusión. Todo lo valioso implica pérdida potencial. La pregunta no es si vas a caer, sino ¿qué harás cuando ocurra? Y esa respuesta define quién eres. En Europa, el fracaso se teme. En América, se estudia, se analiza, se publica, se convierte en libro, en charla, en ejemplo. Cada caída se transforma en relato motivacional. No hay vergüenza en fallar, solo no intentarlo. Y esa diferencia cultural es lo que convierte a los americanos en maestros de la narrativa del éxito. El sistema, por supuesto, se aprovecha de eso. El riesgo se convierte en espectáculo. Las historias de fracaso y superación se venden como contenido. El emprendedor moderno es un héroe de Netflix, la aventura financiera una serie. El drama del riesgo se monetiza. Y al final, la emoción se vuelve más rentable que la verdad. Pero entre tanto ruido, sigue existiendo una verdad silenciosa. El riesgo no solo produce dinero, produce carácter. Cada persona que se atreve a apostar contra el miedo se convierte en algo más fuerte que el sistema mismo. Esa es la lección que sobrevive entre las ruinas de las crisis y los destellos del éxito. El valor del riesgo no está en ganar, está en el tipo de persona que te conviertes cuando te atreves. Y quizás ese sea el mensaje oculto del sueño americano, que lo importante no es alcanzar la cima, sino la mentalidad que forjas intentando llegar. Porque el verdadero poder no está en el resultado, sino en la capacidad de seguir apostando aun cuando el miedo grita que te detengas. Esa es la esencia de una cultura que, aunque imperfecta, sigue moviendo al mundo. El riesgo es un idioma, la innovación su religión y el fracaso su maestro. Mientras el resto del mundo busca seguridad, ellos buscan propósito. Y aunque ese camino está lleno de pérdidas, también está lleno de descubrimientos, porque cada intento fallido deja una huella, cada error abre una puerta, cada caída revela algo que el éxito nunca enseña. Esa es la paradoja americana. El país que más teme perder es el que más arriesga. El que más glorifica el éxito es el que más aprende del fracaso. Y el que más rápido cae es también el que más rápido se levanta. Tal vez por eso, a pesar de todas sus crisis, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de las ideas. Porque mientras otros esperan que el futuro llegue, ellos lo provocan. Y aunque muchas veces se equivoquen, su error mueve al mundo.
El riesgo no es solo una estrategia, es una identidad. Es lo que mantiene viva la llama de la innovación, lo que empuja los límites, lo que convierte lo imposible en cotidiano. Y aunque esa energía a veces destruya a quien la posee, también deja tras de sí algo que ninguna seguridad puede producir: progreso. Porque al final, la historia no la escriben los que se protegen, la escriben los que apuestan. En Estados Unidos, ganar no es solo una meta, es una identidad. Desde que nacen, los niños aprenden que el mundo está dividido entre los que lo logran y los que se quedan mirando. Y en esa división silenciosa se construye una de las estructuras psicológicas más poderosas y más agotadoras del planeta. Porque en una cultura donde el éxito define tu valor, perder equivale a desaparecer. Todo empieza con un ideal. La idea de que cualquiera puede llegar a la cima si trabaja lo suficiente. Pero lo que parece una invitación a soñar es en realidad una instrucción para competir. En el aula, en el trabajo, en las calles. Cada espacio es una arena. Cada persona, un posible rival. El sistema no se sostiene en la cooperación, sino en la comparación. Y esa comparación, alimentada por la publicidad, las redes sociales y el mito del ganador, se convierte en un mecanismo mental casi automático. Si alguien gana, alguien tiene que perder. La mente americana vive bajo ese principio, lo internaliza, lo normaliza, lo celebra. En cualquier otro país, el descanso es necesario. En Estados Unidos, es sospechoso. El ocio no se entiende como placer, sino como pérdida de tiempo. El silencio no es calma, es vacío. Y ese ritmo constante de superación convierte la vida cotidiana en una carrera donde no existe la línea de meta. El éxito deja de ser un resultado y se convierte en una forma de respirar. No hay pausas, no hay treguas, no hay suficiente. Lo que ayer era triunfo, hoy es norma. Lo que hoy es récord, mañana será olvido. Y el que no lo entiende a tiempo, queda fuera del juego. Esta mentalidad no surge de la nada. Está cuidadosamente construida por siglos de cultura protestante, industrial y mediática. La ética del trabajo como salvación, la idea de que el esfuerzo redime, la creencia de que la pobreza es síntoma de falta de disciplina. Es una moral camuflada de motivación, un credo que ha moldeado generaciones. En las empresas, el lenguaje es militar. Metas, objetivos, conquistas. En las universidades, el fracaso académico no es una lección, es una marca. En los medios, el éxito se mide en cifras, en rankings, en portadas. El mensaje es claro: no basta con hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que los demás. Y así, sin darse cuenta, millones de personas comienzan a vivir con una sensación permanente de insuficiencia, un vacío disfrazado de ambición. Cada logro produce una satisfacción fugaz, seguida de una nueva exigencia. El éxito, en lugar de liberar, esclaviza. Porque una vez que llegas arriba, el sistema te convence de que no puedes detenerte. El ganador no descansa. El ganador no duda. El ganador no envejece. Esa es la narrativa que domina la mente colectiva. Y detrás de cada historia de éxito, hay una historia invisible de agotamiento, ansiedad y miedo a caer. Porque en el país que idolatra al triunfador, la caída no se perdona. La competencia se convierte en la forma de validar la existencia. Ser visto, ser admirado, ser medido. Los algoritmos lo amplifican. Las redes lo perpetúen. En Instagram, en LinkedIn, en YouTube, todos compiten por atención. El trabajo ya no termina en la oficina. Ahora se extiende a la identidad digital. Y en ese escenario sin fin, el descanso se vuelve un acto de rebeldía. La psicología del éxito americano está construida sobre una paradoja. Promete libertad, pero crea dependencia. Promete autoestima, pero alimenta inseguridad. Promete abundancia, pero genera vacío. Porque cuanto más alto llegas, más grande es el miedo a caer. Y ese miedo se convierte en el motor que mantiene viva la máquina. Los empresarios trabajan hasta la extenuación. Los atletas entrenan hasta el dolor. Los artistas crean hasta romperse. Todo en nombre de una idea: ser el mejor. Pero el precio psicológico es altísimo. La mente humana no fue diseñada para competir sin pausa. Y cuando lo hace, paga el costo en silencio. En las últimas décadas,
Los estudios sobre salud mental en Estados Unidos revelan un patrón inquietante. Los niveles de ansiedad, depresión y estrés alcanzan cifras históricas, especialmente entre los más exitosos. El mito del self-made man, el hombre hecho a sí mismo, se convierte en una carga insoportable. Porque, si tú eres el único responsable de tu éxito, también lo eres de tu fracaso. Y cuando las cosas salen mal, no hay nadie a quien culpar más que a ti mismo. Esa responsabilidad total, que en apariencia es libertad, en la práctica es una prisión invisible. Una que encadena la mente al rendimiento perpetuo. El cuerpo se agota, pero la mente no tiene permiso para detenerse. La cultura no lo permite. La frase "I'm busy" se ha vuelto una medalla. El agotamiento, un estatus. El sistema premia al que no se detiene, al que trabaja mientras los demás duermen, al que se levanta antes del sol, al que nunca apaga el teléfono. En una nación que mide el valor en productividad, descansar parece un acto de traición. Y sin embargo, el precio de esa obsesión empieza a notarse. Las nuevas generaciones crecen rodeadas de la narrativa del éxito, pero también del cansancio. Ven a sus padres con dinero y vacío, a sus ídolos con fama y soledad, a sus héroes agotados, y comienzan a cuestionarse si el éxito realmente vale tanto. En Silicon Valley, miles de jóvenes fundadores de startups viven al borde del colapso mental. Trabajan 20 horas al día, beben café como anestesia emocional y miden su valor en rondas de inversión. Su vida se resume en métricas, crecimiento, escalabilidad, retorno. Pero detrás de los PowerPoints y los discursos de innovación, hay seres humanos con miedo. Miedo a detenerse, miedo a parecer débiles, miedo a no cumplir con la narrativa del visionario. El éxito se ha convertido en una identidad colectiva. Y lo más peligroso de una identidad es que no puedes soltarla sin sentir que te desintegras. Por eso, tantos lo sostienen aun cuando los destruye, porque en el fondo temen desaparecer si dejan de ganar. Las redes sociales amplificaron esta psicosis. Ahora todos pueden ser marcas, todos pueden tener una audiencia, todos pueden construir una versión editada de su éxito. Pero cuanto más falsa es la imagen, más real es la angustia que genera, porque el cerebro humano no puede sostener una máscara tanto tiempo sin fragmentarse. El éxito americano ya no se trata de lograr, sino de parecer, y eso ha llevado a una distorsión profunda. Las personas ya no buscan vivir bien, buscan ser vistas como alguien que vive bien. La felicidad deja de sentirse y empieza a representarse. La cultura del winner produce admiración, pero también soledad. Los ganadores viven rodeados de aplausos, pero lejos del descanso, porque el éxito te coloca en un pedestal donde ya no puedes mostrar vulnerabilidad. Cualquier duda se interpreta como debilidad, cualquier pausa como derrota. Por eso tantos quiebran mentalmente en silencio, porque no hay espacio para el error en un sistema que idolatra la perfección. La psicología del éxito americano no tolera la humanidad, exige productividad emocional, sonríe aunque estés roto, crea aunque no puedas más, rinde aunque no tengas energía. Y sin embargo, hay algo en esa tensión que también produce belleza, porque de esa misma exigencia nacen las obras que cambian el mundo. El fuego que destruye también ilumina. La presión que agota también forma diamantes. Y Estados Unidos, con toda su obsesión, aún sigue siendo el país donde la gente convierte su dolor en arte, su trauma en empresa, su miedo en movimiento. Esa capacidad de transformar el dolor en acción es lo que mantiene viva su fuerza. Mientras otros buscan equilibrio, ellos buscan propósito. Mientras otros se protegen del fracaso, ellos lo analizan. Mientras otros se rinden, ellos se reinventan. La mente americana no soporta la quietud porque asocia la quietud con muerte. Y tal vez por eso nunca dejan de crear, porque si algo los define, es la urgencia de demostrar que aún están vivos. Pero el costo de esa urgencia es la desconexión. Cuando todo es logro, el ser se pierde. Cuando todo es resultado, el alma se diluye. La persona deja de existir fuera del éxito. Y ese vacío, ese silencio incómodo cuando se apagan las luces, es el mayor enemigo del sistema. Muchos lo llenan con consumo, con trabajo, con reconocimiento. Pero al final, el ruido siempre vuelve al mismo punto. El miedo a no ser suficiente. Esa es la herida invisible de la mentalidad americana. Una herida que el dinero no puede curar. Y sin embargo, hay una salida. Algunos comienzan a verla.
Una nueva generación que ya no quiere correr, que entiende que el verdadero éxito no es ganar, sino sostener la mente en equilibrio mientras el mundo acelera, que empieza a redefinir la victoria no como conquista, sino como serenidad. Porque quizás el siguiente paso evolutivo del sueño americano no sea crear más, sino aprender a detenerse, no competir, sino comprender, no acumular, sino descansar. El cambio no será inmediato, pero ya empezó. Se siente en las calles, en las empresas que apuestan por el bienestar, en los jóvenes que prefieren trabajar desde Bali antes que desde Manhattan, en los que entienden que la productividad no vale más que la paz. La psicología del éxito está mutando, de la exigencia al equilibrio, de la velocidad a la conciencia, de la gloria a la calma. Y si eso se consolida, quizás el futuro del sueño americano no sea un edificio más alto, sino una mente más libre, porque al final, el éxito verdadero no es ganar, es seguir siendo tú en un mundo que te exige ser alguien más. Estados Unidos no conquistó al mundo con armas, lo conquistó con imágenes. Y ninguna arma es más poderosa que una idea visual que despierta deseo. El país que inventó la publicidad moderna no solo aprendió a vender productos, aprendió a vender emociones, a convertir el anhelo en motor, la comparación en consumo y la insatisfacción en progreso. En el siglo XX, la publicidad americana no fue un reflejo de su economía, fue su corazón. Nació con una pregunta simple: ¿cómo hacemos que la gente quiera lo que no necesita? Y la respuesta cambió para siempre la mente humana. Hasta entonces, el deseo era algo natural, humano, orgánico. La gente compraba lo que necesitaba. Pero en América, las empresas entendieron que el crecimiento económico dependía de algo más profundo: crear necesidad donde no la había. Y para eso, había que aprender a hablarle a la mente. Así nació el sistema del deseo, una red invisible de símbolos, mensajes y emociones cuidadosamente diseñadas para mantener viva la sensación de carencia. No se trataba de vender un coche, sino de vender estatus. No se trataba de vender una casa, sino pertenencia. No se trataba de vender belleza, sino aceptación. El producto era lo de menos. El verdadero negocio estaba en el vacío interior de las personas. Edward Bernays, sobrino de Freud, fue uno de los primeros en entenderlo. Tomó las teorías del psicoanálisis y las aplicó al mercado. Si el inconsciente gobierna nuestras decisiones, entonces controlar el deseo era una cuestión de ingeniería mental. Así nacieron campañas que asociaban libertad con consumo, rebeldía con marcas, identidad con logos. Y lentamente, el sistema empezó a operar con precisión quirúrgica. El ciudadano dejó de ser persona y se convirtió en consumidor, y su valor en el sistema pasó a medirse por lo que podía comprar. El dinero se transformó en lenguaje, el estilo de vida en religión, y la publicidad en profeta. El sueño americano necesitaba combustible, y el deseo era inagotable. Las empresas descubrieron que la felicidad no era rentable, la satisfacción detenía el ciclo. Por eso había que mantener a la gente siempre un paso detrás de lo que quiere, nunca completamente feliz, nunca completamente conforme. El sistema aprendió a alimentar el hambre sin saciarla. La televisión hizo el resto. Por primera vez en la historia, millones de personas veían el mismo sueño al mismo tiempo. Cuerpos perfectos, sonrisas falsas, éxito instantáneo. El mensaje era claro: si no tienes esto, falta algo en tu vida. Y ese algo se convirtió en el corazón de la economía. El deseo se industrializó. Cada anuncio no solo mostraba un producto, mostraba una versión mejorada de ti mismo. Una que podías comprar, pero nunca alcanzar del todo. Esa distancia entre quién eres y quién podría ser se volvió la mina de oro del capitalismo moderno. El sistema entendió que las emociones son recursos. El miedo vende, la culpa vende, la envidia vende. Y cuando una sociedad aprende a consumir emociones, ya no necesita dictadores, se controla sola. En los años 50 y 60, la publicidad americana era casi arte. Frases cortas, imágenes limpias, promesas precisas.
Pero detrás de esa elegancia se escondía una estrategia psicológica brutal. Cada color, cada gesto, cada palabra estaba diseñada para activar zonas del cerebro relacionadas con placer, deseo y comparación social. No estaban vendiendo cosas, estaban moldeando identidades. Y lo lograron. Hoy, millones de personas en todo el mundo piensan con el lenguaje de la publicidad americana. Sueñan en inglés, asocian el éxito con la imagen de un hombre en traje o una mujer sonriendo en una casa luminosa. No porque lo deseen, sino porque aprendieron a desearlo. La publicidad redefinió el amor, la belleza, la libertad, nos enseñó cómo debería sentirse la felicidad, y al hacerlo, nos robó la posibilidad de descubrirla por nosotros mismos. Esa es la genialidad y la crueldad del sistema. No te dice qué comprar, te dice quién ser. Y tú, creyendo elegir, solo ejecutas una narrativa que alguien escribió hace décadas. Pero no fue solo manipulación, fue construcción cultural. El deseo moldeó la arquitectura de las ciudades, los horarios de trabajo, los sueños colectivos. Lo que comenzó como una estrategia comercial, terminó creando una civilización entera basada en la proyección. Vivir se convirtió en escaparate. Ser se volvió mostrar. El éxito americano no se construye solo en fábricas, sino en mentes. Y la publicidad fue el laboratorio donde se diseñó esa mente. Una mente siempre activa, siempre insatisfecha, siempre buscando algo más. Cuando llegó Internet, el sistema evolucionó. Ya no necesitaba venderte cosas, podía venderte a ti. Tu atención, tu tiempo, tus datos, tus emociones. Las redes sociales perfeccionaron el trabajo que la televisión había empezado. Ya no necesitaban crear deseo, solo tenían que amplificar el que ya vivía dentro de ti. El marketing digital convirtió cada pensamiento en producto, cada like en información valiosa, cada miedo en oportunidad de venta. El sistema ya no observa desde afuera, ahora habita en tus hábitos, en tu teléfono, en tus búsquedas, en tus impulsos. Y lo más inquietante es que ni siquiera lo notas. Estados Unidos no solo exportó tecnología, exportó una forma de ver el mundo. Una forma donde el valor personal se mide en visibilidad, y la invisibilidad equivale a inexistencia. Si no estás en pantalla, no existes. Si no te muestras, no vales. Si no generas atención, te extingues. El deseo se volvió supervivencia emocional, y la mente su rehén más eficiente. Pero paradójicamente, el sistema del deseo también liberó potencial humano, porque al empujar a la gente a imaginar versiones mejores de sí misma, también despertó creatividad, innovación, aspiración. El mismo mecanismo que manipula también inspira, el mismo impulso que esclaviza también impulsa. La línea entre evolución y manipulación es tan delgada que casi se confunden. Por eso es imposible odiar completamente al sistema, porque también nos dio arte, progreso, tecnología, conexión. Nos enseñó a soñar. Y aunque lo hizo con fines comerciales, el efecto fue real. Millones de personas comenzaron a creer que podían cambiar su vida, que podían reinventarse, que el futuro era moldeable. Esa es la doble cara de la economía americana. Su poder no radica solo en la producción material, sino en la producción emocional. Crea sentido. Y eso, en el fondo, es lo que más buscamos: significado. La publicidad no vende objetos, vende significados empaquetados. Y lo hace tan bien que a veces confundimos el significado con el objeto mismo. Compramos cosas para sentirnos alguien, pero el sistema sabe que esa sensación se disolverá pronto. Y entonces te ofrecerá otra, y otra, y otra, hasta que el deseo se vuelva rutina. La mente moderna, moldeada por décadas de mensajes, ya no distingue entre querer y necesitar, ni entre admirar y consumir, ni entre amar y poseer. Y en ese laberinto psicológico, la economía florece, porque cada vacío emocional es una oportunidad de mercado, cada inseguridad una línea de producto, cada duda una nueva industria. Dietas, cursos, marcas, terapias,
todo se convierte en algo que puedes comprar, incluso la espiritualidad, incluso la paz. Estados Unidos convirtió el deseo en infraestructura mental. Y aunque muchos intentan escapar de su influencia, es casi imposible. Porque el sistema ya no está afuera, está adentro, en la forma en que pensamos, sentimos, deseamos. Pero la mente que entiende esto tiene una ventaja. Puede observar el juego sin quedar atrapada. Puede usar el deseo sin ser usada por él. Y esa es quizás la verdadera libertad que el sistema nunca previó. La conciencia. Cuando ves cómo el deseo opera, cuando entiendes que lo que anhelas no siempre es tuyo, empiezas a recuperar el control. El sistema pierde poder sobre ti en el momento que lo reconoces. Y esa es la paradoja final del sueño americano. Te enseñó a soñar tanto que algunos terminaron soñando con salir del sueño. Los nuevos movimientos de minimalismo, desconexión digital y finanzas conscientes no son una moda, son un síntoma de saturación. Una generación entera ha descubierto que el deseo sin control no libera, devora, y que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en elegir. El sistema del deseo moldeó el mundo, sí, pero también abrió la posibilidad de algo más grande. La mente que observa su propio deseo, la mente que elige con conciencia, la mente que no compra por impulso, sino por propósito. Ese será el siguiente paso de la evolución mental humana. No eliminar el deseo, sino dirigirlo. No escapar del sistema, sino usarlo a favor. Porque al final, el poder del deseo no está en el sistema que lo manipula, sino en la mente que lo comprende. Y esa mente, silenciosa, observadora, libre, será la que construya el nuevo paradigma del éxito.